Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, bienvenidos al programa La Tarde, fin de semana de NTN24. Soy Carlos Alberto Figueroa. Como siempre, un gusto acompañarlos en este horario informativo, hoy con un programa especial. En este primer fin de semana del 2019 hemos decidido dedicar estas 2 horas del programa a recordar esos hechos que fueron noticia el año pasado. Repondremos las mejores entrevistas realizadas por nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, y el director de La Tarde fin de semana, Carlos Eduardo Sánchez. Ellos conversaron con esos personajes que fueron protagonistas, que analizaron, que debatieron sobre esos temas trascendentales de la agenda política, económica y social en el continente americano. Y vamos a comenzar hablando de Venezuela, un país que cerró el 2018 y que comienza este nuevo año en medio de la peor crisis de su historia, con una inflación acumulada de más de 1.300.000%, según el Fondo Monetario Internacional, y en el que la escasez, el aumento casi por minuto de los precios de productos y servicios, la desidia gubernamental y el desconocimiento de las leyes ha sido una constante. Próximos al 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro asume un nuevo periodo de gestión, queremos recordar la entrevista que Carlos Sánchez hizo al politólogo y humorista venezolano Laureano Márquez, un hombre que hace humor en serio y que con su verbo impecable analiza, critica, cuestiona y también propone. Quiero saludar a esta hora a Laureano Márquez, humorista y politólogo venezolano, además actor, escritor. Es un gusto nuevamente conversar con él. Bienvenido a NTN24, Laureano. Don Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Es un gusto, como siempre, un placer conversar contigo. Cuando Igualmente. Todo parece perdido, cuando hablamos de Venezuela, cuando vemos estas historias, Laureano, de venezolanos caminando carreteras de un país a otro, ni siquiera de una ciudad a otra, cuando vemos gente que se muere de hambre y busca otro futuro en otro país, en otra tierra, con otra gente, uno escucha a Laureano, lo lee y parece que hay esperanza. ¿Por qué tú estás tan seguro de que Venezuela sigue de pie y tiene con qué salir a flote? Bueno, mire, Carlos, yo encuentro esperanza en la cara hermosa, honesta, decente, trabajadora, creativa e inteligente de Venezuela, que es una cara que existe, por mucho más que nosotros estemos en este tiempo siendo dominados por la barbarie. En Venezuela ha existido y existe a lo largo de la historia la civilización. Don Rómulo Gallego, cuando escribía su novela Doña Bárbara sobre el llano venezolano, enfrentaba la lucha entre la civilización y la barbarie. Lo hacía en el llano, en la novela, porque es la lucha en nuestra historia. A lo largo de todos los siglos de historia, nosotros hemos vivido esa lucha. Y yo siempre apuesto a la civilización, porque la civilización ha ido haciendo su trabajo poco a poco. Existe, está. Venezuela es un país que tiene gente preparada para sacarla adelante en corto tiempo. Lo que nosotros no podemos es salir adelante si nosotros no derrotamos la barbarie que vivimos en este momento y que tiene a millones de personas saliendo del país. Fíjese usted que yo meditaba sobre eso y decía, bueno, es que en 1810 los venezolanos salieron de Venezuela, porque los venezolanos han salido pocas veces de Venezuela. Salimos en 1810 a dar libertad a un continente y ahora estamos saliendo en el 2018 a buscar libertad fuera de nuestras fronteras porque no la tenemos en nuestra patria. Laureano, a estas alturas de la crisis en Venezuela, hay quienes piensan que la salida de este hoyo negro no depende de los políticos. ¿De acuerdo con esto? Mire, yo creo siempre en la política, en la política como agente para resolver los problemas que son de orden político. Incluso creo en la negociación, si hace falta negociar. Uno no se sienta a negociar con quien está de acuerdo. Lo que se sientan a negociar en las batallas son ejércitos enemigos que se están aniquilando en el campo de batalla y que por otro lado están tratando de buscar caminos. El problema de la negociación en Venezuela con este gobierno es sumamente difícil, porque este es un gobierno que está acorralado.
y está actuando como una fiera herida. El gobierno no puede abandonar el poder bajo ninguna circunstancia, porque sabe que tiene demasiadas deudas pendientes nacional e internacionalmente. La única garantía de ellos poder seguir viviendo en libertad es mantenerse en el poder. Entonces, es una situación bien complicada, porque están dispuestos a todo. Y cuando uno dice a todo, es a todo, a reprimir con toda la fuerza que sea necesaria, a meter preso a todo el que haya que meter preso, e incluso a torturar, como hemos visto en los últimos días. Entonces, es una situación muy compleja. Pero los políticos, si la tarea de cambiar una sociedad es tarea de políticos. El arte de la política es el arte de interpretar lo que está pasando en un país y lo que un país necesita. Casualmente, lo que nosotros tenemos en este momento no es un gobierno político. A este gobierno lo que le falta es política. Esto es represión pura, salvajismo puro. Es un gobierno que está matando de hambre a una nación. No es un gobierno político, porque un gobierno político mira las dimensiones, se entera de que está fracasando y se pone de acuerdo con otros factores políticos para resolver los problemas. En Venezuela en este momento el problema es que no hay política. ¿Qué hay entonces, Laureano? ¿Una mafia gobernando? Una dictadura, una mafia, un grupo de delincuentes que se hicieron con el poder. Bien, la gente que se va sin querer, de la manera más inocente, Laureano, le hace el juego al gobierno. Son menos bocas que mantener, menos recién nacidos que recibir, que atender, menos enfermos que curar. No, mira, yo creo que el que se va fruto de la desesperación que se está viviendo en Venezuela. Yo no sé si al gobierno le interesa que la gente salga. El gobierno, todas las acciones que está desarrollando el gobierno venezolano conducen a que la gente se vaya del país. De modo que quizá uno supone que el gobierno pueda tener algún interés efectivamente en eso para sacarse problemas de encima. Pero eso desde la óptica del gobierno, desde el punto de vista del que se va, el que se va no está haciendo juego a nada, está huyendo de una catástrofe. Hoy Eduardo Sanabria, nuestro caricaturista Edo, hace una caricatura en la cual lo que equivale al mapa de Venezuela es un gran foso que se hunde y la gente escapa, y la gente que camina, Chávez hablaba mucho de la espada de Bolívar, la espada que camina por América Latina, y ahora es el pueblo de Venezuela el que camina por América Latina, porque la gente se está yendo caminando. Tu opinión, tu análisis, Laureano, del comportamiento que han tenido los gobiernos de la región, los más cercanos a Venezuela, más allá, más lejos, por supuesto, Norteamérica y Europa, que son los países que más reciben venezolanos en este momento de crisis, gente que, como tú y yo sabemos, están huyendo de la miseria, buscando cura para una enfermedad. ¿Cómo ves ese recibimiento y la atención que se le ha dado al venezolano que busca un mejor futuro? Mira, hasta donde yo he visto, estudiado, analizado, la recepción de nuestros compatriotas ha sido muy generosa por parte de los gobiernos de América Latina. Eso es que tenemos que agradecerlo muchísimo, que nos ayuden en un momento de desesperación. Creo que ha sido un trato, amable. La gente ha recibido con cariño a los venezolanos, les ha ayudado. Creo que la gente está consciente, y los gobiernos fundamentalmente, por supuesto, están conscientes de la tragedia que vive Venezuela, al punto de que varios gobiernos han facilitado los trámites para que la gente pueda ingresar, en algunos casos incluso sin pasaporte. Entonces, realmente, como venezolano, yo no puedo expresar otro sentimiento que el de gratitud a los gobiernos latinoamericanos, y muy particularmente al gobierno de Colombia, a las autoridades colombianas, a los soldados colombianos que en la frontera reciben con un abrazo a nuestros paisanos y les dicen bienvenidos a Colombia. Eso tiene un valor espiritual, un valor humano que enaltece al venezolano y enaltece al colombiano. Y ojalá que nunca nosotros tengamos que pagarles el favor por las mismas circunstancias. Y ojalá que pronto se resuelva la situación de Venezuela para que toda la gente que desesperada ha tenido que salir pueda retornar a su casa, a su hogar, a su esperanza de nación. Es muy
Los venezolanos nunca habíamos tenido tradición de emigrar. Nosotros, al contrario, éramos receptores de gente que venía de otros países y fuimos buenos receptores de inmigrantes. Y ahora pues nosotros estamos recibiendo esta ayuda de nuestros países hermanos. Sí, el proceso debe ser muy duro. Hay quienes salimos de Venezuela por trabajo, por supuesto, pero el plan de emigrar, de hacer una nueva vida, de arrancar de cero, debe ser muy duro para el venezolano porque, por supuesto, no era el plan. La idea era desarrollarse, estudiar en Venezuela, tener una familia, comprar una pequeña casa, un pequeño apartamento y que la nueva generación pues fuera mejorando su calidad de vida. Laureano, recientemente se dan medidas económicas en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dice, vamos al rescate de la economía y vamos a enterrar por completo la guerra económica. Y fíjate lo que dice Diosdado Cabello. Quiero que lo escuchemos y luego volvemos con la entrevista. Ahorita estamos preocupados. Aquí. Lo discutimos en la dirección del partido. Esto puede ocasionar que vuelva el éxodo de colombianos a Venezuela. Para que tú veas. La salida de colombianos para Venezuela. Las decisiones que estamos tomando aquí nosotros puede ocasionar eso. Ya el presidente de Colombia anunció que iban a aumentar los impuestos a las personas naturales y se le iban a disminuir a las empresas. Parecido aquí, ¿verdad? Parecido aquí. Diosdado Cabello, segundo del chavismo en Venezuela. Le dejo la opinión a Laureano Márquez. Mire, Carlos, ¿qué le puedo decir? No hay nada más terrible, no hay nada peor que un gobierno que hunde en la miseria a un pueblo y encima se ríe de él. Eso es duro, eso es muy malo y eso es lo que yo acabo de escuchar. Alguien que se está burlando del hambre y de la muerte que padece su pueblo. Laureano, mucha gente se pregunta, ¿se puede reír en medio de lo que está pasando en Venezuela? Porque Laureano es humorista, pero también es escritor, es politólogo, es decir, tiene muchas facetas. Pero la gente se pregunta, ¿aún así se puede reír? Mira, en Venezuela hay en el alma del venezolano siempre una disposición al humor. Por ejemplo, ahora con el terremoto, yo escuché algunos comentarios, el ingenio no para, no se detiene, que menos mal que el terremoto fue después de los 5 ceros que le quitaron a la moneda, porque si no, en vez de 7 grados, habría sido como 7.500 grados en la escala de Richter. Entonces, bueno, la gente le busca. El humor en estos tiempos, en una situación como la que está viviendo Venezuela, el humor está cargado de dolor. El humor es una forma de expresar el sentimiento doloroso que tiene una nación y que lo reduce a la risa porque es demasiado trágico. Eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos con el humor venezolano. El humor venezolano te hace reflexionar en estos tiempos y te hace sentir también un dolor interno. Yo en mi experiencia personal te lo digo, muchas veces yo estoy en el escenario y veo a la gente que está llorando por algunos comentarios que uno hace. En mi caso particular he tratado de que el humor que hago en este momento esté al servicio de la comprensión de lo que está pasando en Venezuela. Es decir, de ayudarnos a entender para actuar cuando llegue el momento de cambiar y tener actitudes distintas, actitudes diferentes, para reenamorarnos de Venezuela, para saber que es una tierra de posibilidades y de esperanza, porque estamos desencantados, estamos desilusionados, y nosotros tenemos que recuperar la ilusión de que Venezuela es un proyecto que vale la pena. Y además mirarnos, eso que decía alguna vez Carlos Andrés Pérez, hacer una introspección retrospectiva, que mirarnos hacia adentro y hacia atrás para encontrar la raíz de los males y entender por qué a nosotros nos ha sucedido una tragedia como esta, qué motivó esta tragedia, qué circunstancias de nuestra historia la propiciaron para que nunca más nos vuelva a suceder algo así. Laureano, finalmente, ¿en qué se deben inspirar los venezolanos para ese rescate de Venezuela, como tú dices? ¿Qué tiene Venezuela en su historia para ser punto de partida de millones de venezolanos que se han ido, pero que pueden regresar a rescatar al país, además?
Mira, cuando se habla de las virtudes y de las maravillas de Venezuela, casi todo el mundo suele nombrar el Salto Ángel, el Pico Bolívar, el río Caroní o el Orinoco. Nosotros hablamos siempre de los dones naturales, pero los venezolanos en Venezuela construimos con nuestro ingenio obras impresionante. El lago de Maracaibo es maravilloso, pero el ingenio venezolano construyó sobre ese lago un puente que fue durante mucho tiempo uno de los puentes emblemáticos del mundo. El río Caroní es un río fabuloso, pero los venezolanos construyeron en el río Caroní la represa del Guri, que estaba diseñada para darle electricidad al país y para exportar. Y el Pico Bolívar es muy lindo, pero en su falda nosotros construimos el teleférico más largo y alto del mundo. ¿Y por qué se hizo eso? Con ingenio y con talento venezolano. Porque Venezuela es una tierra que produce ingenio y que produce talento. Venezuela es la tierra de Juan Germán Rocio, que redactó nuestra acta de independencia, o la tierra de Arturo Uslar Pietri, que nos recordó siempre que teníamos que sembrar el petróleo, o la tierra de Jacinto Convit, que le encontró la cura a un mal ancestral de la humanidad, o la tierra del inventor del bisturí de diamante, o de una chica que está en la NASA en este momento. La Venezuela que nosotros, de la que formamos parte, es la del director del MIT, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Nosotros somos gente de talento y productores de talento. En las universidades del mundo hay jóvenes maravillosos venezolanos que se están formando en este momento, y esos jóvenes van a volver, y van a volver con su ingenio y su talento a construir un país, a buscar una nueva esperanza para todos los ciudadanos de Venezuela, porque esto va a pasar, necesariamente va a pasar, porque no se puede sostener algo tan absurdo y tan ilógico, no se puede sostener en el tiempo. No se puede sostener la brutalidad, la barbarie, el hambrear a un pueblo, someterlo a la muerte por hambre, no se justifica ni se puede defender. Entonces esto va a pasar, y cuando pase, el péndulo de la historia, que ha estado moviéndose en Venezuela desde la civilización a la barbarie y que está en este momento en la barbarie, volverá a moverse hacia el lado de la civilización. Y construiremos un país de justicia, donde todos tengamos cabida, donde tener una opinión política no te haga objeto de agresión, de cárcel, sino que es tu derecho, donde pueda haber alternabilidad en el ejercicio del poder, poderes autónomos. Es decir, nosotros somos una nación que fuimos durante mucho tiempo modelo de democracia para toda América Latina. Cuando no había democracia, Venezuela consolidaba la suya. Entonces, yo sí tengo fe en esas esperanzas que nosotros tenemos en nuestra manera de ser. Conclusión, en letras grandísimas, Laureano, Venezuela tiene con qué. Es Laureano Márquez, humorista, politólogo venezolano, además actor, escritor, uno de los hombres más inteligentes de Venezuela. Laureano, como siempre, es un gusto. Gracias por atendernos. Muy amable, muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde fin de semana. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE y mi cuenta personal, @Carlos A. Figueroa. Vamos a volver en breve para seguir analizando lo que fue el 2018 en nuestro continente. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Gracias por seguir con nosotros. 7 nuevos santos fueron proclamados en octubre del 2018 por el Papa Francisco. Entre ellos, el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, de quien el sumo pontífice destacó su entrega a los pobres. La ceremonia fue seguida en directo por cientos de miles de salvadoreños que celebraban con juegos pirotécnicos la canonización de su primer santo. La cobertura de este evento se realizó aquí en el programa La Tarde Fin de Semana de NTN24. Carlos Eduardo Sánchez, junto al teólogo y experto en temas de la Iglesia, Marcos García, revisaron esos aspectos que llevaron a Óscar Romero al altar de los santos de la Iglesia Católica. Fue así. Ci siamo, Signor Romero, che ha lasciato le sicurezze del mondo.
discernimus et definimus, ad Sanctorum catalogo adscribimus, statuentis eos in universa ecclesia. Marcos, tuvieron que pasar 38 años para que Monseñor Óscar Arnulfo Romero fuera canonizado. Vamos a revisar aquí en datos cómo fue este proceso para llegar a este punto de hoy. Y vamos a comenzar con esta fecha. 24 de marzo de 1990, murió en el 80. 10 años luego de ser asesinado, se dio inicio a la causa de canonización. ¿Cómo inicia un proceso o una causa de canonización, Marcos? Bueno, primero se conforma un comité, diciéndolo así, un comité organizador que se dedica a las experticias. Yo me imagino que el asesinato fue en 1980, 10 años tuvieron que pasar para que esta causa se comenzara a efectuar. Y esto de la mano seguramente de algún obispo con un comité de sacerdotes. Y la conferencia salvadoreña. Sí, claro, y las personas sobre todo que daban testimonio de la vida moralmente comprobada, religiosamente comprobada y sobre todo social y hasta políticamente comprobada que llevó a cabo Monseñor Romero durante todos los años de denuncia, porque no fueron 2 o 3, sino toda su vida estuvo marcada por la denuncia de la injusticia. 10 años en los que seguramente buscaron testimonios, escenas, hasta grabaciones. Dicen que Monseñor Romero era experto en ir registrando algunas actividades del día con frases que alusivas a términos espirituales y a términos religiosos. Seguramente eso sirvió para abrir el proceso de canonización en 1990. Ahora, eso fue en 1990. En 1994, 4 años después, se presentó de manera formal a su sucesor, Monseñor Arturo Rivera y Damas, esto en El Salvador, la solicitud para su canonización. A partir de ese momento se le dio el nombre de siervo de Dios. ¿Qué significa esto? Es el primer paso después de la apertura a la canonización, a ese camino, porque dentro de la iglesia todo es un proceso, no puede haber inmediatez y precisamente por eso algunos hombres y mujeres se han quedado, por decirlo de alguna manera, estancados en el camino hacia el altar. Y es el primer paso o el primer nombre que se le da a la persona, religioso o laico dentro de la iglesia, que considerado por su fe y por sus obras, se le considera ya santo, siervo de Dios. Posteriormente, Marcos, el 3 de febrero, esto del año 2015, del 94 vamos al 2015, sí, fue reconocido por el Vaticano como mártir. Esto, sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa para la gente, además, que quería que Monseñor Romero fuera reconocido como santo, además? Bueno, cabe destacar que la palabra mártir dentro de la iglesia significa en muchas ocasiones aquel que riega y es capaz de regar su sangre por la expansión de la fe de la Iglesia Universal. En este caso, Monseñor Romero, como bien lo decían las notas de los periodistas que antecedieron a esta entrevista, pues fue asesinado por un francotirador que, apuntando hacia su corazón directamente, acabó con su vida. Y esa sangre ha servido, lo decía bien en la nota el periodista, que pretendía callar de alguna manera la voz de Monseñor Romero, y lo que hizo fue la difusión mucho más fuerte, que hasta después de 38 años Monseñor Romero sigue siendo la voz de los sin voz. Y el martirio dentro de la iglesia tiene un signo y un símbolo muy importante. Recuerda que los 5 primeros siglos de la iglesia, lo que se le llaman los siglos de oro de la iglesia católica, estuvo conformado por ese martirio de hombres y mujeres que fueron capaces de dar su vida por la fe cristiana. Pero no solamente por decir yo soy cristiano, sino que por sus obras y por la denuncia de lo que está mal hecho, en este caso de la injusticia y la opresión a los menos favorecidos económicamente y a los campesinos. A Monseñor Romero le hicieron hoy capaz de llegar a los altares de la iglesia. Vamos a seguir revisando este proceso que vivió la figura, la vida, la obra de Monseñor Óscar Arnulfo Romero para llegar al día de hoy,
ya canonizado, ya elevado como santo a los altares de la Iglesia Católica. Posteriormente, nos quedamos en el año 2015, fue beatificado, esto el 23 de mayo, en la Plaza San Salvador del Mundo, considerada un símbolo nacional de El Salvador, acto al que asistieron cientos de sacerdotes y miles de seguidores de la Iglesia Católica. Ese proceso ya de beatificación, ese nivel de beatificado, ¿qué significado tiene? La palabra beato significa feliz, el feliz. Felizmente privilegiado o bienaventurado, eso significa el beato. No lo que conocemos nosotros comúnmente para a veces ofender a una persona, decir, ay, este es un beato, el santurrón. No, estamos muy equivocados. La palabra beato es el feliz, el bienaventurado, el que fue elegido entre muchos y pudo escuchar claramente, afinando el oído y el corazón, la voz de un Dios que le llama al amor, y eso hizo Monseñor Romero. Por eso en el año 2015 fue beatificado, que mucha gente a veces suele confundirse porque creen que es el paso final. Ya viene después entonces de la beatificación, es decir, de haberlo nombrado el siervo o el anchila, el obrero fiel. Después el beato, el feliz, el que está contado entre los santos, ya viene la canonización. Para que tenga que pasar o llegar al día de hoy, que es la canonización como tal, ¿qué tiene que cumplirse? ¿Qué requisitos exige la Iglesia Católica, el derecho canónico, para que, en este caso, un ser humano, maravilloso, por supuesto, como fue Óscar Arnulfo Romero, llegue al estatus de santo de la Iglesia Católica? Bueno, uno de los requisitos principales es, primero que nada, dar el testimonio, ser testigos. Si Carlos Eduardo Sánchez, algún día dicen Carlos Eduardo Sánchez por su vida como periodista y cumpliendo cabalmente su función de ciudadano, merece llamarse siervo de Dios, beato y luego santo de la Iglesia, tiene que haber alguien que así lo diga. Es decir, alguien que haya conocido de tus obras, de tu sencillez, de tu cercanía y sobre todo del apego fiel al Evangelio, que es el mensaje de la buena noticia. Y luego de ese apego fiel al mensaje de la buena noticia, tiene que haber una vida moralmente comprobada. Es decir, que no haya estado metido en escándalos de ningún tipo, que haya sido una persona con una moral alta, de un testimonio grande de lo que significa ser testigos del amor de Cristo en la tierra, con prudencia, con paciencia. Decía un padre que me daba clase en teología moral, la prudencia nunca es mucha, por aquello que decían, hay que tener mucha prudencia. Los santos supieron eso desde un principio. La prudencia basada en la palabra de Dios nunca puede ser mucha y desborda todo lo que al amor se refiere. Y lo tercero y más importante que está en el camino hacia la santidad son los milagros, pero milagros que científicamente puedan decir, por lo menos el caso de Monseñor Romero con esta señora. ¿Pero una sola curación? No, tiene que haber 3 milagros por lo menos. 3 milagros. ¿Cuáles son los de Óscar Arnulfo? Porque conozco el testimonio de una mujer con una enfermedad terminal que dice ser sanada por hoy San Romero de América, como se le puede decir ya a Óscar Arnulfo. Está el caso también de una religiosa que padecía una enfermedad y creo, si no me equivoco, el caso de una persona del pueblo común y corriente que fue a orarle a donde están los restos de Monseñor Romero, ahí en El Salvador. Ahora, ¿eso lo decide el Vaticano? Eso lo decide la Comisión de la Doctrina para la Fe, eso lo decide los tribunales eclesiásticos. Hay dentro de todo eso, no es una sola persona, no es el Papa Francisco el que dice, listo, ella vino y me contó que él había sanado, perfecto, hagámoslo santo. No, hay un proceso muy largo de comprobaciones, de testimonios, como dije anteriormente, de médicos que digan, nosotros no nos explicamos, como este último caso de esta señora que estuvo a un paso de la muerte después de un embarazo y decir, pues nosotros no explicamos cómo pudo suceder esto. Por ejemplo, en Colombia, el caso de la madre Laura, que en el 2014 fue la primera santa colombiana, sanó a un médico que padecía una enfermedad que sus colegas ya lo habían desahuciado. Y cuando se fue a hacer los exámenes y los últimos chequeos, los médicos asombrados dijeron, aquí pasó algo, pero las radiografías y las imagenologías nos dicen que
que no hay nada. Eso no es un cuento que voy y le cuento, valga la redundancia, al Papa Francisco y entonces, no, eso hay otro proceso, se reúne una junta médica para, de alguna manera, ir investigando, indagando cómo pudo acontecer estos casos que les llamamos milagros. Marcos, fue precisamente el Papa Francisco, el Papa latinoamericano, quien retoma la causa de Óscar Arnulfo Romero. ¿Crees tú que en algún momento de la historia, en estos 38 años, hubo la intención de minimizar, de tapar lo que hizo en vida Óscar Arnulfo Romero? Alguien me preguntaba ayer, Marcos, ¿los santos son de derecha o de izquierda? A mí me daba mucha risa, pero luego ya cuando estaba... No, ya vamos a ir ahí, porque también lo vinculaban con la política, exactamente con la izquierda. Precisamente es por eso, porque decían, bueno, el caso de Monseñor Romero se dejó de un lado porque el hombre hacía proselitismo político. Lo que pasa es que depende de quien esté gobernando, a veces no aguanta la denuncia. En el caso, por ejemplo, voy a citarlo, en el caso de Venezuela tenemos sacerdotes que le han hecho frente al régimen venezolano y para ellos esos sacerdotes sirven a la oposición, es decir, a la derecha. Y está pasando también en Nicaragua, Marcos. Y a lo mejor puede pasar con la derecha que digan, no, este sacerdote tiene ideas de izquierda. Lo malo no son las ideas, sino con quién te estés identificando. Yo conozco sacerdotes que no tienen ninguna ideología política, ni ningún candidato, ni se ponen franela para hacerle proselitismo a nadie, sino que sencillamente cumplen con su deber. Son hombres, son mujeres que representan a la iglesia, pero que de alguna manera piden también el cumplimiento de las leyes, el respeto a los derechos humanos, que son como, Marcos, las leyes también de la vida, del comportamiento ciudadano entre seres humanos. La persona que me decía, que me hacía esta pregunta ayer, que es un amigo, tomándonos un café, yo le dije, no son ni de derecha ni de izquierda. Sencillamente es su deber. Las Sagradas Escrituras dicen que si los hombres se callan ante la denuncia de la injusticia, hablarán las piedras. Alguien tiene que hablar. Alguien tiene que ser capaz de decir qué es lo que está pasando. Así los gobernantes de turno se molesten. Pero es que el deber ser de un pastor es guiar a su rebaño. Y creo que Monseñor Romero lo hizo sin ninguna intención de declinar hacia un lado político. Ahora bien, Aristóteles en filosofía yo creo que, decía, Marcos, perdóname que te interrumpa, yo creo que él trató en la máxima expresión de imitar a Jesucristo. Que también era un defensor de los derechos humanos. Y que también dijeron que tenía su inclinación política precisamente porque en el tiempo de Jesús, recordemos, habían más de 600 normas que cumplir. Y la norma sin espíritu y sin amor se convierte en la que subyuga y esclaviza a lo que Jesús verdaderamente vino, que fue más que fundar una religión o una iglesia, que vino después con el anuncio de los apóstoles, dignificar al hombre, dignificarte como ser humano. Es decir, no estás por debajo de la ley. Estamos para cumplir la ley, estamos para cumplir la norma, pero con espíritu. Es decir, con espíritu de Dios, basados en el amor. La prepotencia y la soberbia muchas veces que quiere un superior o un jefe, alguien que esté por encima de ti, no sirve de nada cuando está cargada precisamente de resentimiento y de autoritarismo. Cuando tú mandas a alguien, y en el caso tuyo que me imagino que tienes hijos, cuando tú le das una orden a tu hijo que cumpla la norma, tiene que ser, Carlos, cargada del Espíritu de Dios en términos fideístas, es decir, como hombres y mujeres de fe. Que Dios esté dentro de ese mandato para que tus hijos puedan caminar. Y eso fue lo que hizo Monseñor Romero con su pueblo. Denunciar sin miedo y anunciar la verdad, que es el Evangelio. Hay algunos poderosos en el mundo, sobre todo en América Latina, Marcos, amigos televidentes, que de alguna manera no saben distinguir que un representante de la iglesia, un cura, un sacerdote, un rector de un colegio católico o un pastor cristiano evangélico no es un representante de un partido político, es un representante de la vida y obra de Dios. Pero es un hombre de Dios. La pregunta que yo te haría entonces es, y la que les haría a esas personas que como ayer mi amigo me preguntó, ¿qué es la política? Hemos estudiado verdaderamente lo que es la política. En Latinoamérica se hace política. ¿O se hace publicidad y proselitismo de partidos políticos? Esa es la pregunta a la que tendríamos que ir y a la que tendrían que ir los sacerdotes y todo aquel que se llame líder religioso y espiritual. Para que de alguna manera aprenda a decir, sí, yo soy político y no me avergüenza. Y yo soy político porque precisamente soy hombre, soy un ser racional y social y en conjunto a ello tengo
conmigo, la política va con natural al hombre y lo acompaña, porque el hombre es un ser político, que es muy diferente a inclinarse y a favorecer a un partido político, a una organización llámese como se llame, blanco, rojo o verde, de izquierda, centro derecha o de derecha. Ahí no tiene que haber ningún tipo de inclinación. Y Monseñor Romero creo que lo entendió muy bien. Marcos, yo quería preguntarte, me voy a salir un poco del tema de Monseñor Arnulfo Romero para preguntarte, me hablas de un proceso de verificación de los milagros que esta persona hace y que son verificados por una extensa y amplia red de representantes de la Iglesia Católica, instancias de la Iglesia Católica, que comienzan además con el recaudo que se hace desde el país donde se promueve la canonización, la santificación, hasta el Vaticano, que es la sede de la Iglesia Católica en el mundo. Ahora, en el caso de un siervo, creo que el doctor José Gregorio Hernández es un siervo de Dios. Sí. Es un beato ya. No es siervo de Dios. Venerable. Es venerable, el venerable. ¿Por qué en el caso del doctor José Gregorio Hernández, un venezolano que tiene una historia que contar, por supuesto, el mundo entero y Venezuela sobre lo que hizo en vida? Hay millones de testimonios de personas enfermas, por ejemplo, que dicen, yo estaba en la habitación del hospital de la clínica y sentí cómo el doctor José Gregorio Hernández me visitó, me tocó y al día siguiente me evaluó un médico y quedé sanado. Estamos muchas veces ante temas de lo que es en teología la religiosidad popular. La religiosidad popular de hecho no es mala. Es que muchas veces dicen, no, eso ya es de religiosidad popular, es decir, religiostoide. No. Y José Gregorio Hernández juega para Venezuela y yo me enteré en estos días que en Colombia también es, en el lado de la costa, bastante venerado. Un papel muy importante. Como guía, como líder religioso de un tiempo que marcó ese momento en la historia venezolana y que sigue dando de qué hablar. ¿Qué pasa con José Gregorio Hernández? A José Gregorio Hernández, esa religiosidad popular y lo que se llama en teología el sincretismo religioso, lo ha metido en temas también de santería, de brujería, como en el caso de Simón Bolívar, como en el caso de algunos próceres latinoamericanos, en el caso de Simón Bolívar, el negro, el cacique no sé qué, todos estos personajes que en algún momento fueron clave para la independencia o luchadores sociales, se están viendo inmersos dentro del mundo de la santería. Eso ha hecho, en vez de hacerle un favor al doctor José Gregorio Hernández, que la iglesia tenga sus reservas respecto a algunos milagros. ¿Por qué? La pregunta es, ¿se necesita fe para hacer un milagro o se necesita un milagro para tener fe? Marcos. En el caso de la santería y la brujería, va una cosa muchísimo más metafísica que lo que requiere y que lo que sugiere la fe católica, la fe espiritual. La fe que nace desde la creencia de un Dios omnipotente. ¿Y qué pasa? Que esto logra hacer un sincretismo religioso tal que la gente puede creer en Buda como cree en el doctor José Gregorio Hernández. Y por eso la iglesia se cuida muchísimo en tomar cierto tipo de decisiones al momento de nombrar venerable o beato, lo que decíamos anteriormente con Monseñor Romero. Marcos, ya me queda poco tiempo para esta entrevista, pero quería preguntarte también, por supuesto, en medio del escándalo o los escándalos por abusos sexuales de parte de sacerdotes contra niños que vive la Iglesia Católica en el mundo y, por supuesto, también el tema de la crisis política, social y económica que se vive en Nicaragua. También Centroamérica, precisamente Centroamérica ahora ya tiene su primer santo, que es San Romero de América. ¿Es un bálsamo para la Iglesia Católica esta canonización de hoy de Monseñor Óscar Arnulfo Romero? Cuando yo iba a comenzar la entrevista, pasé por alto que había que decir bendito sea el nombre del Señor. Y como un salmo lo dice, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hoy el Señor ha estado grande con la iglesia, pero ha estado grande también con la humanidad. Y el caso de la canonización de Monseñor Romero, sea usted creyente, más o menos creyente o ateo, tiene o reviste de un mensaje de luz y de esperanza en medio de este mundo o esta era inmediatista que estamos viviendo. Es un bálsamo para las víctimas de agresiones sexuales, es un mensaje de esperanza, pero no para esa iglesia
que estamos viendo allí con Monseñor Romero, pobre, a veces maltratada y humillada y muchas veces utilizada por estos políticos de oficio. Por los populistas. Por los populistas. Para hacer de esa pobreza precisamente el enganche y de promesas que se van a quedar siempre sin cumplir. No, es un mensaje para la iglesia, pero de puertas adentro, para los frailes, para las religiosas, para los consagrados, para los sacerdotes y para los aspirantes a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Hacemos una nueva pausa aquí en la tarde fin de semana. Vamos a regresar con esas entrevistas de lo que fue noticia en el 2018, las mejores en el programa La Tarde y La Tarde fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con La Tarde fin de semana. Y continuamos. Este 10 de enero se inicia un nuevo periodo de gestión de Nicolás Maduro en Venezuela. El Grupo de Lima esta semana decidió no reconocer este nuevo mandato. Dicen que fue producto de unas elecciones cuestionadas por falta de transparencia. En febrero de 2018, Carlos Eduardo Sánchez conversó con Miguel Rodríguez Torres. Él fue ministro del Interior en el gobierno chavista. Ahora milita en el bando opositor. Esa conversación ocurrió justo cuando el Consejo Nacional Electoral convocaba a los comicios que finalizaron con la reelección de Nicolás Maduro, un proceso en el que los opositores fueron inhabilitados. Bienvenido a NTN 24, general. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. No se preocupe, un placer. Hace rato, general, que queríamos conversar con usted porque usted habla mucho en sus redes sociales, en algunos espacios en los que participa activamente, habla de recuperar la democracia, de recuperar la república. Y quiero comenzar por allí, general. ¿Cuándo se perdió la república y quiénes son los responsables de este asalto a la Constitución, a la Carta Magna venezolana? Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mira, el caso de la pérdida de la república se inicia con el llamado a constituyente. Esa fue una violación flagrante a la Constitución. Se convocó una Asamblea Nacional Constituyente sin el consentimiento del pueblo y nuestra Constitución establece claramente que para llamar a una constituyente es el pueblo quien la puede convocar, aunque la iniciativa la pueda tener el presidente u otras fórmulas que están allí establecidas. Ahí comienza la creación de un poder, de un suprapoder ilegítimo para empezar a hacer con la política en Venezuela lo que le dé la gana al gobierno. Esto lo hacen en virtud de que no tenían posibilidades de controlar la Asamblea Nacional y ya tenían el control del poder legislativo, del poder judicial, tenían el poder electoral bajo su control, todos los poderes del Estado, la gobernación de la alcaldía, y tenían que de alguna forma tener el poder legislativo para resolver los problemas del endeudamiento, para resolver problemas legislativos, para hacer leyes, y según ellos para hacer una nueva constitución. Ahí, cuando se llama una constituyente, sin la presencia del pueblo venezolano, empieza sin duda alguna el descalabro final de lo que es un proceso democrático en Venezuela. Ahora, general, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer el venezolano para que el orden constitucional y democrático regrese a Venezuela? Mira, la lucha por el establecimiento democrático no es una lucha sencilla. Es una lucha compleja, dado todos los poderes que aglutina el presidente de la República. Ya vimos lo que pasó en las elecciones regionales, en las elecciones municipales, toda la manipulación del sistema electoral. Sin embargo, hay escenarios que no podemos perder de vista. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Me dices tú, fundamentalmente, ahorita hay que lograr la unidad superior de los venezolanos. Este es un momento de los líderes valientes que tienen capacidad de desprenderse de sus intereses personales. Es un momento donde los intereses de los partidos pasan a un segundo plano. Es un momento donde los intereses de cada líder, de cada grupo, de cada organización, se ponen de un lado y se ponen de primero, la prioridad número uno, el interés nacional, el interés del pueblo. Y esto, si se logra eso, se lograría un gran consenso nacional para poder enfrentar esta situación, ya sea por la vía electoral o por cualquier fórmula que se pueda estructurar a partir de esa gran unidad nacional. Pero lo primero es que hay que lograr la unidad nacional. Lamentablemente, vemos nosotros que hay un sector de la oposición, el que llaman Grupo de los Cuatro, que asume que ellos son los representantes de todo lo que se opone a Maduro, cosa que es mentira. A Maduro se pone más del 80% de los venezolanos. Y eso no está representado allí. Uno de los graves problemas que estamos enfrentando es la pérdida del liderazgo tanto del chavismo como de la oposición. Entonces hay un pueblo que se siente
que no haya quien seguir, un pueblo que se haya desorientado, desmovilizado, desmotivado. El liderazgo está fallando. Ante esa realidad, estos líderes tienen que entender que la búsqueda del consenso tiene que abarcar todos los sectores nacionales, los grandes gremios del país, los sectores sociales, las organizaciones políticas, partidos pequeños, medianos, grandes, todo tipo de organizaciones. De manera muy rápida tiene que sumarse a una gran concertación nacional para alcanzar ese consenso que permite enfrentar las situaciones según se establezca en ese consenso cuál va a ser el método a utilizar, ya sea electoral u otro que se definan de lucha política en esa gran plataforma que hay que... General, ya vamos a hablar del tema electoral, ya vamos a hablar de esa unidad nacional en la que se convoca a toda la oposición, y usted lo ha dicho muy bien, no solo oposición, son los partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, sino también un buen sector del chavismo que se separó del gobierno de Nicolás Maduro. Hay que decirlo, Venezuela ha entrado en un corredor electoral. Se han convocado las elecciones presidenciales, por eso hemos querido también conversar con el mayor general del ejército venezolano, Miguel Rodríguez Torres. Y quería recordar este punto. Le decía que ya vamos a hablar en profundidad del tema electoral, de la unidad y de lo que pudiera venirse para quienes están en contra del gobierno de Nicolás Maduro o que se oponen, como usted dice en su Twitter, al mal gobierno. En octubre del 2014, Nicolás Maduro agradeció al entonces ministro del Interior, Justicia y Paz, está hablando con nosotros, Miguel Rodríguez Torres, su labor durante 19 meses. Aseguró que necesitaba unos días de descanso porque lo iban a enviar a una nueva misión. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Quiero agradecer al compañero mayor general Rodríguez Torres todo el esfuerzo que hizo, todo su trabajo durante 19 meses. Le he dicho que agarre 15 días de descanso. Tiene 15 años sin descanso, 15 días de descanso para que vaya a una nueva misión que le voy a dar estratégica. General, ¿qué pasó? ¿Por qué no le dieron esa nueva misión? Quizás usted se peleó con Nicolás Maduro, ¿le reclamó algo? A ver, después de mi salida del ministerio hubo algunas ofertas de seguir en algunas labores, ¿no? En primer lugar se me ofreció una embajada que yo no quise aceptar. Se me ofreció otro ministerio, que era el Ministerio de Minas, y por razones éticas y por inclusive por no compartir este proyecto del arco minero que está conduciendo el presidente Maduro, obviamente tampoco recibí. Además de que mi salida obedece a que ya habían duras confrontaciones con el presidente y otros sectores del gabinete, sobre todo el tema del manejo de la economía, por decisiones que dejaban de tomarse, otras que se tomaban erráticamente, y era para mí ya muy difícil, era casi imposible ya volver a pertenecer a ese gabinete. Usted se paraba en un consejo de ministros y exponía su posición y argumentaba por qué no debían hacerse esas políticas. Sí, ahí no solamente en el gabinete, sino en las reuniones del alto mando político, expresar posiciones contrarias a las que expresaba el presidente. Por ejemplo, el presidente tiene, entre sus defectos, tiene que no acepta críticas ni acepta diferencias, y todo es avasallador, no es como él dice, y va avanzando sobre eso, así esté cometiendo el error que está cometiendo. Entonces es muy difícil trabajar un equipo como ese, donde hay un desprecio al conocimiento que es evidente. Pues usted ve que los jefes en los cargos más importantes ni siquiera sus profesiones se asoman o se medio parecen al cargo que están ejecutando. Ahí lo que exigen es una lealtad de foca de aplaudir todo lo que el presidente diga, entonces bueno, sí siguen el cargo. Entonces en esas condiciones para mí era muy difícil seguir optando a un cargo ahí. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo hablar con el presidente Nicolás Maduro? ¿Qué le dijo? Hace como año y medio conversé con él, hace año y medio, 2 años. A través de un intermediario, mandó a alguien a conversar conmigo. Yo le expresé que yo no iba a callarme en mis críticas, que yo iba a seguir haciendo el movimiento político que estoy construyendo, que es el movimiento amplio, que iba a seguir por ese camino, creando una nueva alternativa política, y hasta ahí llegaron las conversaciones. Bien, general, vamos a pasar a otro tema porque ya le decía, Venezuela entró en ese corredor electoral para los comicios presidenciales. En su cuenta de Twitter veo que hay un tuit fijado en el que usted hace referencia a que Nicolás Maduro es fácilmente derrotable, pero hace varias salvedades. Dice textualmente, sí y solo sí. El punto 1 dice, logramos un candidato único por consenso. General, consenso de todos los ciudadanos y fuerzas políticas que se oponen al gobierno. Es decir, usted y su gente, quienes estuvieron con Chávez y ya no están con Nicolás Maduro, ¿unirían fuerzas, por ejemplo, con Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular,
por el bien del país, por el bien de los venezolanos? Mira, eso que tú estás describiendo ahí es lo que justifica y hace entender la necesidad de un candidato que llaman algunos outsiders. Un candidato que no venga de los partidos tradicionales, primero porque esos partidos, sin duda alguna, tienen una condición bastante precaria. Sus liderazgos han decaído, han perdido fuerza, capacidad de movilización. Estos son liderazgos fofos, ¿no? Hay que buscarse un líder que venga fuera de esos partidos, que sea potable tanto para el chavismo crítico, el chavismo democrático, el chavismo que está oponiéndose a la presidente Maduro, como para la oposición que ya conocemos, e inclusive que despierte, lo que llaman niní aquí en las encuestas, los despierte y los motive a salir a votar. ¿Por qué es fácilmente vencible Maduro? Bueno, pues Maduro tiene el 83% de los venezolanos en contra. Ahora, el problema está en convertir ese 83% con un liderazgo sólido, con un liderazgo capaz de motivar, motivante, movilizador, convertir eso en una masa crítica que se mueva a votar contra Maduro. Ese es el gran reto, siempre y cuando se logren algunas condiciones en una lucha previa para mejorar la estructura electoral venezolana. General, vamos al segundo punto de su estrategia. Dice así: se movilizan los líderes que se oponen al mal gobierno para despertar la esperanza. Ya lo tocaba allí. Un outsider podría ser un empresario, Lorenzo Mendoza. ¿Qué tal le suena ese nombre? Mira, ese nombre ha sonado ya mucho en encuestas y en las discusiones de calle, y cuando voy a las asambleas y converso uno con la gente. Llámese Lorenzo Mendoza como se llame, pero tiene que ser alguien que de verdad esté en el imaginario de la gente, que despierte el ánimo de la gente en salir a participar en un proceso electoral. Si es la decisión del consenso, ir al proceso, porque ese es otro, ¿no? Ese consenso nacional debe determinar si el camino es ir a las elecciones. Entonces, decidido eso y con un líder de esas características, el resto de los líderes del chavismo crítico, el chavismo democrático, de la oposición, de los grupos sociales, de los gremios, tenemos que irnos a la calle en campaña a que ese líder gane, indiferentemente que sea del partido nuestro, que no sea del partido, la idea es que no sea ningún partido. Porque ahorita el problema es que el gobierno tiene que cambiar, y no es un capricho de Rodríguez Torres, ni es un capricho del Movimiento Amplio. El gobierno, para que este país pueda salir de la dura crisis que tiene, de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis moral, de la crisis política, tiene que cambiar este gobierno. El presidente tiene 6 años con todos los poderes en su mano y todavía no ha podido resolver el problema cambiario. Tiene todos los poderes en su mano y el aparato productivo nacional cada día decae más. Quiere decir que el presidente ya no está en capacidad, no perdió toda su capacidad de maniobra política y económica para resolver la crisis. Entonces todo pasa por cambiar al presidente. Es más, el escenario ideal, el óptimo en este país sería que el presidente renunciara. Si el presidente se parara ante el país y dijera: mire, he hecho todo lo humanamente posible por tratar de resolver los problemas de la economía, los problemas políticos y sociales, y ante no poder hacer eso, faltando poco tiempo para terminar el periodo, designar un vicepresidente que se dedique a la organización de un proceso electoral transparente, limpio, competitivo, y vamos todos a elecciones, y bueno, y el pueblo será el que decide. Igual pasa a lo interno de la oposición y de todo lo que nos ponemos a Maduro. Cuando hay déficits en el conocimiento de lo que la gente quiere, hay que ir al pueblo, a la base, y preguntarle y saber exactamente lo que el pueblo quiere y no hacer lo que los líderes le da la gana. Un general como usted, señor Rodríguez Torres, que estuvo en el gobierno de Hugo Chávez, que de alguna manera estuvo en el gobierno de Nicolás Maduro, cuando sale a la calle, ya sabemos que usted pues se abrió de ese proyecto político, y lo dijo aquí en este programa, por razones de cómo se estaba manejando la economía, de cómo se estaba manejando el arco minero, por políticas del gobierno con las que usted no estaba de acuerdo. Ya la gente, es decir, acepta su propuesta de país, no lo rechaza por ser parte de ese chavismo que de alguna manera también es responsable de lo que vive Venezuela el día de hoy. Mira, nosotros sacamos ya un pequeño libro, ahorita te lo voy a mostrar, para ir por el país, pueblo por pueblo, barrio por barrio, organización por organización, reunión con los gremios, con empresarios, con mucha gente, con este librito. Esto es un comprimido de la propuesta del Movimiento Amplio. Aquí hablamos del tema político, espiritual, del tema económico, social y ambiental. Esto lo he ido exponiendo yo en los barrios, en las organizaciones, en el interior del país, ante gremios empresariales, ante los productores del campo, y en ninguna parte yo he sentido rechazo absolutamente de nadie. Hay preguntas, hay debates duros que después, mediante ese debate, mediante ese diálogo, sin duda alguna se abren sendas de motivación de la gente a participar.
Te recuerdo que cuando yo fui ministro, en esos meses, que no fueron 19, creo que fueron como 14, 16, 14 meses, algo así, que yo fui ministro, en ese tiempo yo me dediqué a dialogar. Si tú revisas un poquito a través de internet que hice yo cuando fui ministro, yo me reuní con todos los gobernadores, conversé con todos los alcaldes del país, revisamos los planes de seguridad ciudadana de mano de cada alcalde y de cada gobernador, hice reuniones con muchísimas comunidades para organizar el tema del patrullaje del 911, buscándole salida y soluciones a uno de los principales problemas de los venezolanos, que es la seguridad ciudadana, que para mí fue un compromiso de vida. Pues ahí me entregué yo viernes, sábado, domingo, de lunes a lunes a trabajar por eso. Y eso me permitió a mí dialogar con muchísima gente, siempre apartando la discusión electoral y política, y poníamos en primer plano el objetivo que era la seguridad ciudadana. Y eso trajo buenos resultados, y el que siembra eso, bueno, no puede recurrir a otras cosas, sino más diálogo y seguir conversando con la gente y proponiendo a la gente que lean, estudien y discutan y hagan propuestas en el marco de este trabajo que se hizo en el Movimiento Amplio. Recuerdo bien esas jornadas que usted hizo de diálogo, lo vi, yo fui corresponsal de NTN 24 en Venezuela, en Caracas, y lo vi conversando con Enrique Capriles, almorzando en un momento en una sede de PDVSA. Convocó también a Gerardo Blay, que es un alcalde opositor. Usted defendía que era un hombre que conocía de la Constitución, de las leyes, y que debía estar allí. Además que fue también por orden del presidente de la República. Voy a seguir en los puntos de esa estrategia que usted desglosa en Twitter. Punto 4, se organiza un ejército ciudadano para la defensa del voto. Punto 5, se prepara a los mejores técnicos para monitorear antes, durante y después el proceso. Esto parece generar cuesta arriba con la cantidad de venezolanos que en medio de la crisis que vive el país, pues algunos para no morir de hambre han tenido que salir hacia otros países. ¿Usted cómo lo ve? Parte de las condiciones que hay que lograr es que se haga del registro electoral permanente en el exterior y aquí en Venezuela, y que se pueda actualizar el registro y se pueda revisar ese registro electoral, se pueda auditar ese registro. Y como en uno de los puntos que yo pongo de crear un ejército de ciudadanos para defender el voto, se trata de que, como en las últimas elecciones, la oposición llama a la abstención, bueno, muchísima gente no vota. Obviamente el gobierno gana absolutamente todo. Aquí hay que organizarse. Si la decisión llegase a ser ir a un proceso electoral, hay que tener gente hasta en la mesa más lejana y en la máquina más lejana del territorio nacional, porque ahí es donde hace la trampa. Mucha gente se concentra en tratar de evitar la trampa en los grandes centros. No, la trampa la hacen en los centros más pequeños, máquinas donde ponen a gente a votar, ¿verdad? Porque están controlados por un solo partido, que es el partido de gobierno, ponen un gentío a votar, o una sola persona a votar por una cantidad de gente que no existe, y así mismo firman en el libro y así van sumando votos y votos y votos y hacen una gran mega trampa. Entonces hay que tener la gente en cada mesa, en cada máquina, protegiendo el voto. Y la Fuerza Armada, esa institución a la que yo tanto quiero, si llegase a dar un proceso electoral como ese, sería el momento de reivindicarse con todo su pueblo, protegiendo el voto de la gente, haciendo respetar la decisión del pueblo y protegiendo a su gente, a su pueblo, porque nuestra Fuerza Armada está conformada por gente que fundamentalmente viene de las clases sectores populares y las clases medias venezolanas. Y te pongo un ejemplo, mira. Cuando el comandante Chávez en el año 98 fueron las elecciones, el comandante Chávez ganó las elecciones y un general del ejército se dedicó a recorrer el mismo día de las elecciones, a recorrer cuarteles para llamar al desconocimiento del triunfo del comandante Chávez. Y el presidente Caldera llamó a ese general y le dijo: el presidente Chávez ganó las elecciones, usted respete la decisión del pueblo. Y el general se quedó tranquilito, se fue de baja después y Chávez fue reconocido una vez que ganó sus elecciones. Entonces, ese es el rol que debe jugar nuestra Fuerza Armada y reivindicarse con todo el país. Pero hay ambiente, hay pensamiento entre las filas en los cuarteles para defender la votación, para defender a quienes están en contra de la llamada revolución bolivariana, tomando en cuenta que el pensamiento de esa revolución bolivariana precisamente está incluso en la formación de los nuevos oficiales de la Fuerza Armada venezolana. ¿Hay vientos de cambio, hay pensamientos de cambio dentro de los cuarteles? Mira, así los cuarteles no viven en una isla, los militares son parte del pueblo, los militares están sufriendo la hiperinflación que sufrimos todos, las colas inmensas para conseguir un alimento o una medicina, los precios desbordantes, que así tú ganas 10 millones al mes, eso no te alcanza porque todo cuesta millones. Te vas a tomar un café y vale 80.000 bolívares, compras un cartón de huevo y vale 400.000 bolívares, eso no lo aguanta nadie. Y los militares están sufriendo exactamente lo mismo. Los militares, si se pudiese hacer una encuesta abierta donde los militares puedan opinar, el 85% de los militares quiere cambio. Y quiere cambio por la vía democrática. Quiere cambio y que el gobierno respete la decisión popular.
Entonces, yo creo que ciertamente si se logra esa gran unidad nacional y ese ánimo y cambia la actitud de los venezolanos, en caso de que la decisión sea ir a unas elecciones, bueno, seguramente la Fuerza Armada se sumará a ese gran esfuerzo de protección del voto y de respeto al ciudadano, porque ahora también da de moda que salen gente armada de grupos parapoliciales a amedrentar a los votantes en la cola de votación. General, el tema de lo que usted habla son de los colectivos, y eso no es un tema nuevo en Venezuela. De hecho, los colectivos que son paramilitares, como usted lo dice, algunos hacen vida detrás del Palacio de Gobierno de Venezuela, detrás de Miraflores, en el 23 de enero. ¿Por qué nunca se atacó de raíz eso, general? Mira, yo tengo alguna experiencia en eso. Yo de muchos colectivos tengo el mejor de los conceptos porque los he visto trabajar por sus comunidades, los he visto trabajar en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo cultural, en el ámbito de lo deportivo, trabajando con los niños, con los jóvenes. Eso lo he visto yo, y cuando fui ministro con mucha más intensidad, porque yo iba a los barrios y ayudaba con equipos deportivos, con instrumentos para núcleos musicales, etcétera. Porque un colectivo es en esencia una expresión de organización popular. Un grupo que se haga llamar colectivo y ande armado, recorriendo las calles, bajo la vista de las autoridades, ese es un grupo delincuente. Es un grupo que hay que reducirlo y ponerlo a orden de la ley. Y en mis tiempos de ministro y de director, varias veces tuve confrontaciones con personas que haciéndose ver como supuestos colectivos, vivían cometiendo delitos, utilizando armas indebidas y sin permiso, y bueno, cuando nosotros tuvimos oportunidad los metimos presos, porque eso es lo que dice la ley. Entonces yo creo que aquí en este país hace falta orden, hace falta cumplimiento estricto de la ley por todos los venezolanos, y para eso hace falta un cambio de gobierno. Usted promueve el movimiento, así se llama, Movimiento Amplio Desafío de Todos. ¿Quiénes caben ahí? Correcto. ¿A quiénes está llamando usted para que se dé un cambio político en Venezuela, para que se recupere la democracia en Venezuela? Mira, ahí hemos estado convocando a todos los venezolanos de buena voluntad que sientan que no hay liderazgos en la oposición, que estén cansados de la oposición y del PSUV, y mucha la gente que se ha ido sumando en cada pueblo y en cada estado en este movimiento. Por eso le llamamos movimiento amplio. ¿Por qué lo concebimos así? Mira, porque la crisis venezolana es muy profunda. La crisis venezolana, si fuera nada más económica, fuera muy fácil de resolver. Pero es que la crisis venezolana es espiritual. Es un achatamiento espiritual del venezolano. La crisis venezolana es moral, ética. La crisis venezolana es económica. La crisis venezolana es política. Nadie reconoce a nadie, ni la Asamblea reconoce al presidente, ni el presidente de la Asamblea, y aquí todo el mundo se disuelve uno al otro. Es un país que está anarquizado, políticamente es un desastre. La crisis es social, hambre, gente en las calles, gente comiendo basura, gente... Mira, hay que recorrer ese país, yo lo recorro por tierra de punta a punta para ver el desastre económico y las consecuencias que eso tiene en la vida del venezolano, en la degradación de la calidad de vida del venezolano. Aquí la crisis es ambiental, no hay ciudades llenas de basura, un desastre. El país está cayéndose a pedazos. Entonces la crisis es compleja, es muy compleja. Y la única forma de que los venezolanos superemos esta crisis es que nos unamos todos y que Dios nos ayude. Y nos unamos todos para poder empezar a renovar el proyecto del país. Pero eso requiere la unidad de todos. Si llega un presidente que gobierna como hace el actual, que solamente gobierna para su sector y a punta de populismo y dinero inorgánico que cada día presiona más la hiperinflación, bueno, seguiremos en la misma crisis. Los que están en la calle protestando pasarán a Miraflores, y los que están en Miraflores a la calle. Nosotros necesitamos un gobierno de todos los venezolanos, de mucha amplitud, un gabinete donde estén representados todos los sectores del país. Y entonces llamar a todos los venezolanos de unidad a poder activar el aparato productivo, a poder producir en el campo, ayudar a los campesinos, a los productores pequeños, medianos y grandes. Pero es el esfuerzo de todos lo que nos va a permitir salir rápidamente de esta crisis. No salimos mientras simplemente el esfuerzo se haga desde un gobierno que solamente gobierna para un poquitico que lo legitima, ¿no? General, usted, bueno, siento que habla de la llamada tercera vía, y cuando se está frente a un país, a un escenario, a una situación, a un panorama tan polarizado como el de Venezuela, donde se es del PSUV o se es de la Mesa de la Unidad Democrática, suena difícil que una tercera vía, una tercera opción pueda imponerse, pueda triunfar, pueda cristalizarse. ¿Cómo se construye un movimiento como ese, general? Mira, la respuesta es facilita, porque hace rato tú me preguntabas por Lorenzo Mendoza. Y lo voy a utilizar como ejemplo, y que me disculpe Mendoza si estoy usando su nombre.
Aquí se han hecho varias encuestas donde Lorenzo Mendoza aparece punteando, pero por muy amplio margen, las encuestas políticas. ¿Por qué eso ocurre si Lorenzo Mendoza es político? Si Lorenzo Mendoza no milita en ningún partido. Simplemente porque los venezolanos están hastiados de los líderes de los partidos. Porque los venezolanos ya no quieren líderes del PSUV ni de la MUT, que quieren un líder distinto, un líder que ofrezca algo distinto y que por lo menos en un periodo saque a Venezuela de la crisis y pueda reoxigenar la democracia venezolana. En ese espacio cabe lo que tú llamas tercera vía, otras opciones. Yo no lo llamo tercera vía, nosotros somos simplemente una alternativa con una propuesta ya, aquí está simplemente el resumen de esa propuesta, en este folleto, y somos una organización que está en crecimiento. Eso cuesta bastante esfuerzo, porque hay que ir pueblo por pueblo, reunirse con mucha gente, la captación de los líderes, la formación de los líderes, y en eso estamos nosotros permanentemente esforzándonos por crear una nueva alternativa política con una nueva ética política. Venezuela tiene que madurar. Mire, después de todo lo que hemos vivido y de todo lo que ha pasado en estos últimos 5 años, si como sociedad no maduramos, bueno, hemos perdido el tiempo, ¿no? Yo creo que estas experiencias tienen que llevarnos a madurar, tienen que llevarnos a crecer como sociedad y a entender que la política no es la confrontación entre dos bandos que se quieren matar unos a otros, de enemigos, sino de alternativas y de propuestas al país, pero que no tenemos que vernos como enemigos ni pensar en matarnos porque pienso distinto a ti. Tenemos que dar un paso al frente en el desarrollo político nacional. ¿Qué anda haciendo política, fundando, construyendo un movimiento amplio, un desafío de todos? Pues esta semana, tengo entendido, la semana pasada, lo inhabilitan. ¿Usted tenía aspiraciones para participar en estas elecciones presidenciales? Yo creo que el miedo del gobierno era más alto que las aspiraciones mías. Mi aspiración real es lograr el consenso nacional en el líder que así se decía en ese consenso. Y siempre mi nombre estará al servicio de ese consenso nacional para ayudar a salir a Venezuela de esta crisis. Esa inhabilitación no tiene sentido. A mí me inhabilitan por el artículo 59, numeral 1, que dice que será inhabilitado por 12 meses quien no presente su declaración jurada de patrimonio una vez terminado el cargo para el cual ha sido nombrado. Y yo presenté mi declaración en menos de un mes después de haber salido del cargo, mi declaración jurada, y la presenté en los medios hace ya unos 4 o 5 días, para que los venezolanos vean que es una inhabilitación de carácter político y para evitar de que uno pueda participar en el proceso electoral. Supongo yo que lo hacen para eso. General, ya vamos finalizando porque sé que tiene compromisos. Lo seguía, lo sigo en Twitter y siempre ponía denuncias de persecución contra su familia, contra su padre, que la finca, que su padre no tenía nada que ver con su rol como militar o como político. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con su padre? Y si usted se siente perseguido en este momento por el gobierno de Nicolás Maduro. Tú sabes que yo viví persecuciones en la cuarta, porque yo después que salgo de la cárcel, sin duda alguna, había una persecución permanente y que allanaba a mi familia, sí. Y yo fui 5 veces preso. Y ahorita más o menos me siento en las mismas condiciones, ¿no? A mí me allanaron en la finca, y no solamente es que allanaron, es que se llevaron lo que les dio la gana, hasta artefactos eléctricos, después del allanamiento. Pero parece ser que con un aire acondicionado que se robaron, estaban pensando que se iba a tumbar el gobierno. Pero allanaron a la casa de mi papá también en Apure. Ha habido mucha persecución. Sin embargo, nosotros estamos firmes, nosotros no tenemos nada que temer, nosotros en las manos de Dios y con el pueblo venezolano seguiremos avanzando en la construcción y en la renovación del país que nosotros queremos. General, ya para finalizar, después de haber participado en la intentona golpista con el presidente Hugo Chávez en el 92, de formar parte de su gobierno, de estar en la inteligencia, estuvo en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, también estuvo pues en el Ministerio de Interior y Justicia, ¿usted no le debe nada, no tiene cuentas pendientes con la justicia? En lo absoluto, en lo absoluto. Yo cumplí mi rol como oficial del ejército, hasta que cumplí mis 34 años de servicio, pasé a retiro, y ahí está mi trabajo, está al escrutinio de la gente. Por eso yo me permito andar por cualquier parte de la ciudad, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur, y la gente me saluda con aprecio, sin problemas. He ido construyendo mi movimiento sin ningún tipo de resistencia, y lo seguiré haciendo, porque yo sí creo en una Venezuela vivible. Y los venezolanos soñemos que esta Venezuela es recuperable, esta Venezuela se debe reconstruir y renovar nuestro proyecto nacional, y tenemos con qué. No perdamos nunca la esperanza. Hay gente en el Twitter, general, que dice que usted y Luis Ortega Díaz, que sabemos que abiertamente se pararon frente al gobierno de Nicolás Maduro y dijeron, lo están haciendo mal, se salieron del orden constitucional y de lo democrático, están pidiendo y consideran y sugieren que ustedes deben pedir perdón. ¿Usted debe pedir perdón? Si yo lo que hice fue trabajar por la gente, ¿qué perdón puedo pedir? Si a alguien yo le hice daño y me lo demuestra, yo le pido perdón a quien sea.
De paso, si tú ves a otros programas anteriores que yo he tenido, cuando me dejaban hablar aquí en la televisión, yo siempre he sido un predicador del perdón. Nuestra propuesta, aquí está, pasa por el perdón nacional, por la reconciliación nacional. Y yo, si tengo que a alguien pedirle perdón, no tengo ningún inconveniente, más cuando he sido siempre un predicador de eso. El resentimiento corroe el alma. Uno tiene que sacarse todo eso de adentro para poder construir una sociedad de gente feliz. Y no es la primera vez que escucho que el tema de Venezuela también es espiritual, se lo escuché a usted, a muchos predicadores, a muchos pastores. Quiero agradecer al mayor general del Ejército en situación de retiro, exministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, por compartir estos bastantes minutos con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Hasta la próxima, mucha suerte. Gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en la tarde fin de semana, ya vamos a volver. Mientras tanto, los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, las que han visto, muchas más del 2018, reportajes y la señal en vivo. Recuerde conectarse, www.youtube.com/NTN24. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Gracias por seguir con nosotros en esta jornada de domingo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hizo oficial su petición a Costa Rica, país que ejercía la presidencia del Consejo Permanente, para que se inicie el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua. Luis Almagro decidió iniciar este proceso luego de recibir los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los que se señala a la administración de Daniel Ortega de haber cometido crímenes de lesa humanidad para mantenerse en el poder. Antes de esa última acción, específicamente el 7 de julio, conversamos acá en la tarde con Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH. Esta es la conversación que Carlos Eduardo Sánchez sostuvo con él. Quiero saludar a esta hora a Paulo Abrao, es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una muy buena tarde, gracias por atendernos y bienvenido a NTN 24. Buenas tardes. Esta comisión de expertos se instaló esta semana en Nicaragua y quería preguntarle cómo la recibió el gobierno de Daniel Ortega. Bueno, essa comissão é resultado de um acordo que foi arreglado por uma decisão da mesa de diálogo nacional, e assim a Cancilleria, junto com o secretário-geral e a comissão, firmaram esse desenho da instalação desse grupo internacional de investigações. Essa foi uma primeira semana de trabalho, de encontro entre o grupo e as autoridades estatais responsáveis por realizar as investigações. Também uma semana de apresentação a las representantes da sociedade civil, a aliança cívica, a los obispos, e eles estão agora trabalhando com seu plano de trabalho para que possam apresentar publicamente à sociedade muito em breve. Señor Abrao, precisamente quisiéramos que habláramos también de ese plan de trabajo que lleva esta comisión de expertos. ¿Por dónde comenzaría ese trabajo? El acuerdo prevé que el GIEI, el grupo de expertos independientes, van a tener 6 meses para realizar investigaciones de los hechos de violencia que pasaron desde 18 de abril hasta 30 de mayo. Ese es su marco temporal. Ese plan de trabajo prevé la posibilidad de coadyuvar en las investigaciones, o sea, la posibilidad de, al tener conocimiento y copia de los expedientes judiciales que se abrieron para identificar los responsables individuales por cada uno de los hechos de violencia, ellos podrán realizar comentarios, podrán realizar también a su vez... ¿Salió? Sí, lo escuchamos, señor Abrao. Hola. Sí, lo escucho. E também poderão realizar, a sua vez, algumas diligências para que se garantize a integralidade e que todas as linhas de investigações sejam efetivamente agotadas. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la orden para esta comisión de expertos si en un momento dado de este desarrollo de la investigación, usted decía, tienen 6 meses para indagar, para investigar, para conocer la realidad de este conflicto que vive Nicaragua? Si en un momento dado el gobierno de Daniel Ortega esgrime o argumenta en este caso soberanía, ¿se tienen que retirar? ¿Cuál es la orden que lleva esa comisión? El acuerdo prevé 6 meses de trabajo en terreno prorrogables. Okay. Entonces el grupo va a documentar, va a recibir denuncias, va a registrar esas denuncias,
vai sistematizar essa informação e documentá-las. Esta labor poderá ter efeitos imediatos se há colaboração efetiva por parte das autoridades estatais e se não há, a sua vez, essa documentação servirá para integrar um informe que será publicado e será público e será oferecido a toda a sociedade e quizá poderá oferecer insumos para outras investigações em outras esferas e até mesmo junto à justiça, às jurisdições internacionais de proteção dos direitos humanos. Como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa instancia del diálogo, lo que se ha visto hasta ahora, una vez se fue suspendido, luego se retomó, ya esta comisión está en Nicaragua, en territorio nicaragüense, evaluando la situación. ¿Usted confía en que esta es la vía para salir de la crisis que ya lleva más de 70 días? Para a comissão não há outra saída que não seja exatamente a busca de um caminho pacífico, democrático e constitucional. A existência de uma mesa de diálogo como um canal que pode oferecer um espaço onde as distintas partes apresentam suas opiniões e se tenta buscar consensos ou se exige por parte da sociedade civil rendição de contas por parte das autoridades estatais, ha sido um espaço importante, porque incluso desde aí se conquistou a entrada da Comissão Interamericana dentro do país, a instalação desse grupo de expertos independentes, a criação de um mecanismo especial de seguimento às recomendações que a Comissão ha hecho por meio de seu primeiro informe preliminar, e assim mesmo a abertura ao escrutínio internacional para permitir a entrada da Oficina das Nações Unidas. Então, nosso rol é acompanhar esse processo como organismo internacional. Nós creemos que a solução tem que ser uma solução generada e construída por el próprio pueblo nicaragüense. Ahora, usted decía, sin la ayuda de las autoridades no vamos a poder desarrollar el trabajo, no se va a poder salir de la crisis. ¿Ha mostrado voluntad el gobierno de Daniel Ortega para estar allí, abrir las puertas, facilitar la investigación? En un primer momento, el gobierno aceptó la entrada de la comisión. Nuestra primera visita facilitaron el acceso a las instalaciones, a las autoridades estatales y realmente nos entregaron todas las informaciones que requerimos. Ahora nosotros regresamos al país, ellos autorizaron ese regreso, fue también una condición establecida por la mesa de diálogo. Y esta primera semana de trabajo, nosotros nos reunimos con las autoridades e foi uma reunião, foram reuniões com a Corte Suprema, Procuradoria-Geral da República, com autoridades da Polícia Nacional, para que eles também pudessem compreender um pouco qual é a nossa finalidade, nosso alcance, nossa dinâmica e nosso protocolo de atuação. Assim que vamos medir agora como será o nível de colaboração para as próximas semanas e a comissão, neste momento, vai seguir empurrando que essas condições objetivas para seu funcionamento, tanto do RIEI quanto do MECEN, sejam as mais plenas possíveis. Señor Abrao, esto es bueno, quiero pedirle su opinión sobre esto. Por ejemplo, hoy había convocada una manifestación por parte de los sectores de la oposición, una vez que el gobierno convoca una manifestación también, una protesta pacífica a la misma hora, pues deciden suspenderlo. Que se den este tipo de manifestaciones mientras la comisión de expertos esté allí, se den este tipo de reacciones por parte del gobierno, este intercambio de la sociedad civil como tal, es el gobierno y los manifestantes, ¿es bueno para la comisión para finalmente emitir sus recomendaciones, sacar sus conclusiones de este conflicto que vive Nicaragua desde hace más de 70 días? Esta grave crisis, para ser solucionada, depende de distintos fatores. Primeiro, é a própria presença dos organismos internacionais que, na verdade, não substituem a responsabilidade das autoridades estatais, tampouco realiza qualquer tipo de mediação nesse processo. Nós acompanhamos, estamos ao lado das vítimas, da sociedade civil nesse processo e creemos que a presença destes organismos, somado à própria atuação das organizações da sociedade civil e o funcionamento da mesa de diálogo, somada à existência de outras pressões internacionais por outros órgãos políticos e também a atuação da sociedade civil
por meio de seu direito de manifestar-se livremente, de expressar suas insatisfações em relação ao governo. Todos esses elementos são importantes para tentar generar uma consciência necessária de que se deve buscar algum tipo de salida, mas principalmente se deve cessar todo e qualquer tipo de repressão de maneira imediata e se garantizar a integridade física de todas as pessoas. O direito de manifestar-se livremente e pacificamente é garantizado por todos os estándares internacionais e a Comissão está observando com muita atenção quando esse direito é respeitado e quando não é respeitado. Por exemplo, há a existência de grupos pró-governamentais armados que estão em cidades do interior do país generando determinadas ações que são incompatíveis com o que nós creemos que deben ser los protocolos de actuación de cualquier organismo de seguridad. Bien, quiero agradecer a Paulo Abrao, es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros. Tenga usted una muy buena tarde. Muchas gracias. Hacemos una nueva pausa aquí en la tarde, fin de semana, recordando lo que fueron las mejores entrevistas en este espacio durante el 2018. Quédense con nosotros, aún queda más. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Gracias por seguir allí en La Tarde Fin de Semana. La crisis de Venezuela, considerada la más grande de la historia en el hemisferio occidental, ha obligado a millones de personas con un alto perfil profesional a salir del país. Huyen de la crisis. Son ingenieros, médicos, artistas y hasta las mejores plumas que ha tenido que instalarse en otros territorios. Leonardo Padrón es escritor, guionista y periodista. Él tomó un vuelo en este 2018 rumbo a Estados Unidos y sin poder despedirse de los suyos ante la amenaza de las fuerzas de seguridad del gobierno madurista, decidió no regresar a esa tierra que lo vio nacer. Vamos a reponer la entrevista que emitimos en La Tarde Fin de Semana el 29 de octubre del año pasado. Ahí está. Señor Padrón, qué gusto tenerlo con nosotros hoy aquí en La Tarde Fin de Semana de NTN 24. Bienvenido. Gracias, amigo. Para mí también es un placer estar en sintonía con ustedes. Es un gusto. ¿Cómo vive el hombre de las historias de Venezuela, Leonardo Padrón, la historia propia del país desde el exilio, pudiera decirse, desde el rol de inmigrante? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se piensa? Bueno, es un rol inédito para mí y para millones de venezolanos, inesperado. Nunca pensé que toda este apocalipsis político que ha vivido Venezuela terminara con el exilio de tantas y tantas personas. Y como tú bien lo dijiste en la introducción, personas de muchísimo nivel profesional en todos los ámbitos. Yo estoy, como toca, en el exilio. La marca del exilio es la reinvención, es resetearte, es volver a establecer un código desde mi trinchera de creador, de escritor, un nuevo código de comunicación con nuevas audiencias, con nuevo público. Mi público en principio era el público de la pantalla venezolana. Claro, eran novelas que después se vendían a muchos otros países del mundo, pero ahora, bueno, ahora me toca escribir, por ejemplo, para México. Y obviamente no es lo mismo, son otros parámetros creativos, es otro tipo de público, es un público que además estoy tanteando, comenzando a conocer. Definitivamente siempre es cuesta arriba, pero es parte de ese equipaje doloroso que es el exilio. ¿Por qué, si hoy quisiera, yo sé que lo quiere hacer, Leonardo Padrón no puede volver a Venezuela? Quiero que se lo cuente a nuestra audiencia. Alguien le envió un mensaje: hey, Leonardo, no vuelvas, te van a meter a prisión. Sí, bueno, a ver, no me dijeron literalmente que me iban a meter a prisión, pero me dijeron, alguien no voy a precisar nombres porque generalmente las retaliaciones son inmediatas, pero me dijeron, mira, tienen 3 días llamando a la línea aérea donde compraste tu vuelo. Había comprado un vuelo a Estados Unidos de ida y vuelta porque pensaba en 10 días regresar a Venezuela, y me dijeron, tienen 3 días averiguando, preguntando el SEBIN, que es la policía política de la dictadura de Nicolás Maduro, en qué vuelo llegas y a qué hora. Y me dijo, a lo mejor estoy exponiendo mi cargo, a lo mejor me están grabando, pero yo no puedo dormir tranquilo con mi conciencia si no te alerto.
¿Qué iban a hacer cuando yo llegara? Bueno, desde quitarme el pasaporte, que ya es una forma de mandarme a prisión, en términos de que me quitan la libertad de movimiento y me quedo preso en mi propio país. Y no es que no me guste estar en mi país, todo lo contrario, es lo que más me gusta, pero bueno, cualquier ciudadano del mundo tiene que tener derecho a transitar por el mundo libremente. Desde eso o a cualquier otra cosa, ya hemos visto ahí infinidad de casos, la manera arbitraria como ellos te secuestran la vida, te confiscan tus bienes, te arrojan a un calabozo, te rompen el pasaporte, en fin. Y obviamente se impuso en mí, de la noche a la mañana, un cambio de vida inmensamente brusco. O sea, yo me había venido aquí con 4 camisas y 2 pantalones porque era un viaje de 8 días, 10 días. Leonardo Padrón, ¿alguna vez sintió que el gobierno le quería, al menos le quería, poner rejas a su pluma, por ejemplo? Bueno, lo sentí, no es una presunción o una intuición, lo sentí en carne propia. Es decir, ya las últimas 2 proyectos televisivos que yo escribí para Venevisión, que es uno de los 2 canales de señal abierta, uno de los canales de señal abierta más importantes de Venezuela, si no el más importante actualmente después del cierre de RCTV, los proyectos televisivos, mis novelas, estaban siendo pasadas por el filtro de la censura. Ya me estaba sintiendo bastante incómodo. Y digo censura porque me insinuaban que me autocensurara y yo de verdad y tuve un pequeño arresto de dignidad y dije, mire, yo no me voy a autocensurar. Si ustedes quieren eliminar tales parlamentos, háganlo ustedes, allá ustedes con su conciencia. El gobierno hackeó mis cuentas de redes sociales en 2 oportunidades. Recibí amenazas telefónicas al filo de la medianoche. Me convirtieron en contribuyente especial del sistema tributario de impuestos sin tener realmente las características para ser un contribuyente especial. Es decir, el acoso vino por distintos lados de manera bastante concreta, tanto que ya los últimos 2 proyectos que yo escribí para Venevisión ni siquiera fueron al aire, y era muy extraño porque yo era uno de los escritores de la plantilla de Venevisión como más importante, ganaba muy buen sueldo. Es absurdo que me pagaran todo ese dinero y no pusieran el producto que yo escribía al aire. Obviamente había un veto. Señor Padrón, recientemente Nicolás Maduro estuvo en la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea General, y dijo que lo que estamos viendo a través de muchísimos medios de comunicación internacionales sobre la migración, sobre el éxodo venezolano, es una fabricación mediática. Yo sé que sobre eso, por supuesto, usted ha opinado y han opinado muchísimos venezolanos con trayectoria, con talante, conocedores de lo que significa a vivir la situación que están viviendo millones de venezolanos que hoy están incluso caminando carreteras buscando una nueva vida. Y quería una opinión suya. ¿Qué sintió usted? ¿Cómo sintió usted? ¿Cómo escuchó usted esas palabras de Nicolás Maduro ante Naciones Unidas? Claro, hay que decirlo, el auditorio estaba casi vacío, pero era el presidente de Venezuela quien hablaba en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí, bueno, yo la conversación me tuve que tomar un protector gástrico para escuchar a Maduro, y era predecible. El discurso de Maduro era predecible, el mismo discurso que tiene en Venezuela cada vez que tiene un micrófono enfrente. Básicamente es endosarle las culpas de la tragedia del país al imperio, a la guerra económica, que además ha sido como, bueno, un discurso heredado de Fidel Castro, ¿no? Y de la Revolución Cubana. Recordemos que Maduro a los 17 años ya estaba en Cuba formándose ideológicamente. Entonces él tiene un chip ahí muy fijo, un chip que ha terminado devastando un país entero, fundamentalista, absolutamente rígido, y lo que dijo en la ONU a mí me parece un cinismo pornográfico. Es decir que la presunta migración se cae por su propio peso es insultar la tragedia de millones de venezolanos, la cantidad de lágrimas que uno ve derramadas por las redes sociales de gente que se ha ido del país, que todos los días se va gente del país.
Oye, que Maduro utilice una plataforma tan importante como la ONU para, bueno, para tratar de vender su versión de los hechos. Bueno, primero es bastante inútil. Las pruebas son inmensas, inacabables. Todos los días vemos videos de gente transitando los caminos de América y los aeropuertos. O sea, yo he estado en este año por la obra Piaf, que la hemos llevado a España y a México, y a mí me conmueve la cantidad de venezolanos, me da dolor, pues venezolanos que de repente eran cirujanos plásticos, de repente licenciados en administración, chefs que están trabajando como valet parking, en fin, en oficios que obviamente no es que no son dignos, sino que no estudiaron para eso, consagraron su vida para algo más, y la revolución acabó, bueno, con el sueño de millones de personas. Eso es un delito obvio, inocultable. Eso de acabar con los sueños, pareciera, ¿no? Pareciera en la realidad que uno conoce ahora de venezolanos que están viviendo penurias, como usted lo dice, fuera de su tierra, pareciera ser también un delito de lesa humanidad. Nicolás Maduro incluso quiere que a través de ONU se le dé millones de dólares para repatriar a esos venezolanos que han salido del país y que se están topando también con realidades propias de cada una de esas regiones a las que van. Es decir, no es fácil. Nunca fue fácil para un español llegar a Venezuela, iniciar la panadería, el restaurante en la Candelaria y al mes lo iba... No, fue una historia continuada de trabajo, de esfuerzo, lo que vivieron los extranjeros en Venezuela para poder desarrollarse. Y eso es lo que está viviendo el venezolano que no estaba acostumbrado y no tenía en sus planes, además, salir de Venezuela. Es un choque muy duro, señor Padrón. Muy, muy duro, sobre todo porque, bueno, además el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tuvo una intervención que a mi parecer fue de las más atinadas en los distintos discursos de los presidentes que condenaron a Maduro, diciendo, bueno, que nadie abandona por voluntad propia la tierra que ama. Y eso es absolutamente cierto. Es mentira, porque tú vas a ir de repente a un país donde no vas a tener, en principio, papeles legales, donde tienes que empezar a decir, señores, yo existo, empezar a probar tus niveles de competencia profesional, de repente es en otro idioma. Es decir, es como ponerte la vida a contravía y muchas veces a los 50, 60 años, es decir, nadie quiere migrar de su país y de verdad menos en Venezuela, que siempre nos hemos enorgullecido de las condiciones maravillosas de lo que hemos llamado la tierra de gracia, que ahora es tierra de desgracia. Maduro decía entre sus múltiples mentiras, es un mitómano profesional, sin duda alguna, dijo, creo que fue ayer o esta mañana, que él caminó en 46 cuadras en Nueva York. Yo lo reto a que camine por lo menos 6 cuadras en cualquier calle de Caracas, sin escoltas, sin que le pongan una escenografía diseñada para esa caminata. Que camine libremente como él dice que caminó por Nueva York, para que sienta, eso va a ser un referéndum en vivo del desprecio que tiene el venezolano actualmente por alguien que terminó siendo aún peor que Hugo Chávez, que recordemos, no podemos olvidarlo, Hugo Chávez es el epicentro, el principio del tsunami que ha devastado a un país tan próspero como lo era Venezuela. A pesar de que Leonardo Padrón, según el gobierno venezolano, es un contribuyente especial, es algo así como un multimillonario, fuera de Venezuela, sí, fuera de Venezuela tiene que comer, tiene que mantener a su familia. Y quería preguntarle en esta oportunidad, en estos últimos minutos, señor Padrón, que me quedan de la entrevista, sobre los nuevos proyectos. Me decía ya que tenía que escribir, por ejemplo, para México, que eso le había cambiado la vida. Hablemos de lo que está haciendo en este momento Leonardo Padrón, el escritor, ese talentoso venezolano que hoy está ofreciendo ese talento, por supuesto, para otros países. Bueno, yo estoy de verdad muy contento, gratificado con la posibilidad de escribir para Televisa, que es el canal en idioma español que genera más contenido dramático en el mundo. Y estoy escribiendo una serie, una super serie de 80 capítulos que se va a estrenar muy pronto, el 5 de noviembre, para el prime time de Televisa. Eso, imagínate, que me hayan dado esa responsabilidad a un escritor venezolano,
en un canal como Televisa, de verdad me enorgullece mucho. Es una super serie que se llama, tenía un nombre que era como el nombre de trabajo, que era Contracara, pero se va a llamar Amar a Muerte. Y es un proyecto donde explora una cantidad de temas que antes no había explorado, como lo que hay más allá de la vida después que te mueres, si sigue habiendo otro tipo de vida, si la muerte es otro portal, etc. O sea, que la serie tiene un tono esotérico que aborda lo sobrenatural, aparte de los tinglados de historias de amor, etcétera, etcétera. Pero estamos súper contentos con lo que está, con lo que ya se ha grabado. Tiene una factura y unos valores de producción sensacionales. Artículos para medios de comunicación, libros, ¿qué pasó con Los Imposibles? ¿Llegó hasta allí, hasta lo que vimos? Bueno, Los Imposibles me los editaba Planeta, la editorial Planeta es una editorial muy importante, pero Venezuela, las editoriales en Venezuela han dejado de imprimir libros. Yo tengo de hecho un libro de crónicas también, represado, junto, bueno, con la serie de Los Imposibles, que llegamos hasta el número 7. Tengo unos cuantos ya grabados, espero retomar eso, pero también tengo que ponerme de acuerdo con la editorial, ver cómo nos reinventamos allí. Pero proyectos hay siempre. Es decir, si un creador no tiene proyectos, muere de mengua, ¿no? Sí. Ahora, me quedan unos minutos ya, me han regalado un minuto más para preguntarle ya, volviendo al tema de Venezuela. Antes del mensaje final para esos venezolanos que hoy buscan una nueva vida fuera de la tierra, fuera del ecosistema que yo llamo es tener al amigo, al panadero, al de las empanadas, al de los perrocalientes, ya no contar con esas personas que son más que un comerciante, sino un amigo, el pana que llamamos en Venezuela. Aparte de ese mensaje, yo quisiera preguntarle si usted en algún momento pensó en aquellos peores momentos de la llamada Cuarta República, porque así la llama la Revolución Bolivariana, que Venezuela iba a llegar a esto, a un escenario donde personas que antes tenían comida, almuerzo, desayuno, almuerzo y cena, hoy están hurgando en la basura. ¿Usted alguna vez en la Venezuela de la Cuarta, como la llama el gobierno, se imaginó ese escenario? Jamás. De hecho, yo nací con la Cuarta República. Yo nací en 1959. Yo me formé en la democracia, una democracia además representativa, alternativa. Uno sabía que cada 5 años tú podías castigar al gobernante de turno si lo había hecho mal. Y eso era el juego democrático, la alternancia. Los chavistas básicamente eliminaron ese riesgo, han ido eliminando casi todos los partidos políticos de oposición que existen. De verdad, jamás pensé que en pleno siglo XXI Venezuela iba a estar sumergido en algo que nos tiene a todos atribulados, o sea, alarmados. Yo creo que el planeta entero está alarmado con lo que está pasando en Venezuela. Porque además Venezuela es un país que tiene muchísimas riquezas propias. Entonces, obviamente, para las organizaciones delictivas, apropiarse de un terreno de 912.500 kilómetros cuadrados lleno de tantas riquezas, bueno, es un botín sensacional. Porque, bueno, de alguna manera ya lo que todos nos hemos dado cuenta que no nos está gobernando una gente que solamente apela al discurso marxista-leninista. Es una gente que ya apela a estrategias clásicas de las organizaciones delictivas. Entonces, el asunto ha escalado a un nivel un poco más siniestro y por eso es importantísimo que la comunidad internacional, como lo está haciendo, se solidarice de una manera tan activa. Todos los venezolanos que estamos en el exterior tenemos la obligación de seguir replicando nuestra queja, nuestra condena a lo que está ocurriendo en Venezuela. No podemos caer en la resignación, en la bulla y en el silencio. Eso es lo que ellos esperan y nosotros no podemos caer en eso porque eso sería ya como terminar de echarle el cerrojo definitivo a la Venezuela que alguna vez fuimos. Ahí lo tienen en pantalla, es Leonardo Padrón, uno de los escritores venezolanos más brillantes. Por supuesto, le agradezco mucho que haya apartado su tiempo, un fin de semana para compartir con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Es un gustazo, un placer. Gracias, Carlos. Para mí también fue un gustazo. Así llegamos al final de este programa especial en la tarde, fin de semana de NTN 24, agradeciendo como siempre su atención y compañía. Mañana nos volvemos a encontrar entre 4 y 6 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos, para revisar la agenda informativa del día. Hasta pronto.